¿Cómo están amigos? ¿Cómo están mis hermanos? Aquí transmitiendo un día más, avanzando nuestro taller Pro Logos, promoviendo la palabra de Dios. Es muy importante que valoremos la palabra, valoremos la escritura. Los tiempos son difíciles y no sabemos en cuánto tiempo más va a venir alguna persecución. No sabemos cuánto tiempo más nos podremos reunir en grupos grandes o con libertad. No sabemos porque las agendas que son contrarias a la iglesia y al Señor están avanzando a pasos agigantados. Por eso es tan importante que usted pueda profundizar en su relacionamiento con Dios a través de la palabra. Y hay aspectos, hoy día vamos a tratar algunos aspectos un poco técnicos en algún sentido, pero que hacen una distinción muy importante cuando usted se acerca a leer la escritura. Así que vamos adelante en el nombre de Jesús, confiando en su gracia. Él nos sustenta, nos ayuda y Él nos va a permitir avanzar. Cuando nos acercamos a la palabra de Dios es importante que podamos distinguir en algunos vocablos que son griegos que para nosotros son importantes. Cuando la escritura, las sagradas escrituras hablan de palabra, en el español no hace una distinción, entonces podemos confundirnos algunas veces. Hay tres palabras que hoy día, por lo menos tres que vamos a ver con algunos ejemplos. Y es importante que tomes atención. Vamos a revisar esos ejemplos con algunos textos bíblicos para que tú puedas entenderlo mejor. Es importante que distingamos, hay que hacer la distinción entre estas tres palabras, grafé, logos y rema. Son tres palabras que aparecen en las escrituras y se traducen justamente como palabra, como la palabra. Así que ponga atención, cuando la escritura habla de grafé, está hablando del documento, de la escritura. Jesús dice, las escrituras hablan de mí. Ahí está usando la palabra grafé. También está la palabra logos, que es cuando Juan dice, en el principio era el verbo. Esa es la palabra logos, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El logos se hizo carne, el verbo se hizo carne. Entonces cuando habla de logos está hablando de Cristo mismo. Está hablando del mensaje en general, ¿verdad? Mensaje y mensajero. El mensaje y el mensajero son el mismo. Él es el verbo, Él es la palabra de Dios, ¿verdad? Y hay que hacer una distinción. Y el tercer vocablo es rema, y ahí está hablando de algo más específico, es una declaración, una palabra de Dios, no el mensaje en su totalidad, sino una palabra específica. Miren, vamos a leer un par de cosas textuales que escribe Jorge Imitian. Las Sagradas Escrituras son los registros fidedignos y divinamente inspirados de la historia de la salvación. ¿Qué abarcan las Sagradas Escrituras? Abarcan la creación, los orígenes de la humanidad, la historia del pueblo de Israel, la venida de Cristo, el surgimiento de la Iglesia. Su valor es trascendente, porque en estos escritos narrativos, poéticos, proféticos, testimoniales y epistolales están registradas las palabras del Señor. En las Sagradas Escrituras, ¿cierto? En estos escritos, grafé, ¿verdad? Están registradas las palabras del Señor y está la palabra del Señor.
Dentro de las Sagradas Escrituras, repito, está la palabra del Señor, que es el mensaje, ¿verdad? Logos. Y están las palabras del Señor, que son rema. Entonces, la palabra de Dios, por ser la expresión del Dios absoluto, la palabra, ¿cierto? Tanto logos como rema, es absoluta e inmutable. La Biblia nos comunica de modo fiel e inmutable la palabra del Dios, de Dios mismo. Las Sagradas Escrituras, en las Sagradas Escrituras encontramos dos tipos de palabras de Dios. Una que es la circunstancial, ¿verdad? Una palabra particular para una persona o para un pueblo. Es una palabra de Dios para una persona o un pueblo. Eso es circunstancial. Pero también encontramos en las Sagradas Escrituras la palabra de Dios para todas las personas en todo tiempo y lugar. A esto se le llama palabra universal y eterna. ¿Es para cuántos? Para todos. Es universal, por lo tanto, es eterna. Entonces, en las Sagradas Escrituras encontramos las palabras circunstanciales de Dios y que son para ocasiones particulares, y también encontramos la palabra universal y eterna, ¿verdad? Esa palabra universal y eterna, que es para todos los tiempos y para nosotros, por supuesto, es lo que conocemos como logos, el logos de Dios. En el principio era el verbo, ahí está, logos, verbo, la expresión divina, Cristo mismo, el verbo, la palabra. Ese logos es la palabra universal y eterna. Dentro de ese logos hay expresiones. Tenemos la expresión del querigma, ¿cierto? Que es todo lo que es la proclama de Cristo. Y también tenemos la expresión de la didaqué, que es la doctrina de Cristo, cómo vivió Cristo y son mandamientos. Repito, para que no te pierdas, lo voy a repetir varias veces porque esto es una clase, ¿verdad? Dentro de las Sagradas Escrituras tenemos la palabra de Dios, que es universal y eterna. Dentro de esta palabra, que es el Logos, que es Cristo mismo, el mensaje y el mensajero son uno, esta palabra de Dios que se hizo carne, ¿verdad? Tiene dos énfasis. Uno es el querigma o la proclama, que habla de las verdades de Jesús, el hecho de Cristo, su muerte en la cruz, etcétera, etcétera, y que apela a la fe. Y también tenemos dentro de este logos, de esta palabra universal, lo que denominamos como doctrina o didaqué, que apela a la obediencia. No es transable la palabra de Dios, es absoluta. Así que no te enredes, yo quiero que tú pongas atención. Después de este video tienes que revisarlo varias veces, muy importante. Por supuesto que tu interés es fundamental. Pero vamos a partir con esto técnico, pero vamos a ir hacia lo práctico. Lo vas a ver pronto. Partamos al tiro. Tenemos las Sagradas Escrituras, que el vocablo es grafé. Cuando habla la escritura de grafé, está hablando de un documento de la escritura misma, ¿cierto? Que tiene distintos medios. Hoy día es electrónico, papel, en su tiempo eran papiros, ¿cierto? Muy bien. Grafé. Miren un texto donde se usa el vocablo grafé. Segunda de Timoteo 3:16. ¿Qué dice? Toda escritura, ahí está grafé, toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar. O sea, la Biblia, en otras palabras, grafé, ¿verdad? Ha sido inspirada por Dios y es útil, por supuesto. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para presentar a todo hombre perfecto. Ahí está, grafé. Dentro de estas Sagradas Escrituras, dentro de la Biblia, que conocemos como Biblia, ¿verdad? Está el Logos de Dios, que es la palabra universal, porque recuerda que dentro de este grafé, de esta escritura, también está la palabra circunstancial,
que fue dada a pueblos o a personas por Dios específicamente por un tema puntual. Pero a nosotros lo que nos interesa mucho más, por supuesto, aunque eso también es útil porque aprendemos mucho, eso es lo que está diciendo, le está diciendo Pablo a Timoteo, todas las Sagradas Escrituras, ¿cierto?, son muy útiles, pero hoy día vamos a enfocarnos en el logos. ¿Qué es el logos? Es el verbo, es Cristo mismo, el mensaje, el mensajero. Cuando la Escritura habla de logos, está hablando de algo más general, ¿verdad? Si quieres un ejemplo un poco más práctico, el logos es como la escritura, ¿cierto? Como la Biblia, y el rema es como los versículos, es más específico. Muy bien, el logos es el verbo, es el mensaje completo, el contenido. Por eso viene en la persona de Cristo. El logos se hizo carne, el verbo, esa palabra que estaba en el seno del Padre, en la intimidad del Padre, vino a la tierra y se hizo carne. Por lo tanto, esa palabra es expresada a través de Jesucristo, ¿verdad? En el hecho de Cristo, en las verdades de Cristo, que ya dijimos que se llamaban el querigma, y en la vida de Cristo, que es la doctrina, lo que él enseñaba. Eso es, ¿cierto?, el logos, la palabra universal y eterna para todos nosotros. Ustedes saben que el Sermón del Monte es uno de los sermones más importantes. El Sermón del Monte, desde el capítulo 5 hasta el 7:28, 7:20 y algo, es logos. Ahí Jesús no está hablando de una palabra específica, sino que está hablando de una verdad maravillosa, completa, que está transmitiendo un mensaje. Ahí lo acabamos de decir. Un mensaje, ¿cierto? Es una palabra, es la palabra de Dios transmitiéndola al mismo mensajero, el mismo Cristo. Entonces, aquí hay un texto con 2 versículos que nos habla de logos. Cualquiera pues que me oye estas palabras, y ahí cuando dice palabras está hablando de logos, ¿cierto? Logos. Cualquiera que oye estas palabras, está hablando de Mateo 5, 6, 7. Cualquiera que oye logos y la hace, la pone en práctica, que es lo importante. La palabra no es solo para escucharla, es para practicarla. Nadie puede estar contento con escuchar la palabra y entenderla. Debe ponerse contento cuando la lleva a cabo, cuando la practica. Nos alimentamos no solo cuando leemos las Escrituras, sino cuando las practicamos. Ahí está, ¿cierto?, el alimento verdadero. Jesús lo dijo, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Por eso cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Pero cualquiera que oye el logo de Dios y no lo practica, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Otro texto, este bastante largo, después ustedes lo leen en casa, Mateo 13. ¿Cuál es este texto? Es la parábola, ¿cierto?, del sembrador. Parábola fundamental. Cuando alguno oye la palabra del reino, ¿de qué está hablando? Del logos, por supuesto. Cualquier hombre en la tierra tiene un logos, un mensaje, ¿verdad? No sé, algún activista, el Che Guevara tiene un logos, ¿me entiendes? Algún filósofo, no sé, cualquiera de ellos, ¿verdad? Platón, Aristóteles, no sé. Hay un montón de gente que tenía un mensaje, ¿verdad? Pero el mensaje que nos interesa es el mensaje de Dios, el logos de Dios, la palabra que vino a la tierra, el mensaje de Dios, todo lo que estaba en el corazón del Padre, bajó a la tierra y se hizo carne. Entonces cuando dice, cuando alguno oye el logos del reino, la palabra del reino, y no la entiende, viene el malo, arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este fue el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, el logos, y al momento la recibe con gozo.
El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, el logos de Dios, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, ahogan el logos y se hace infructuosa. ¿Se fijan? Estamos viendo textos que tienen que ver con logos. Jesús dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, está hablando de logos. Mi logos, el logo de Dios, no pasará. El cielo y la tierra pasará, pero el logo de Dios permanecerá para siempre. Otro texto. Pero el que se avergonzare de mí y de mi logos, dice Jesús, de la palabra de Dios, del logos que yo transmito, el logos es el mensaje de Dios, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él. De cierto os digo que el que oye mi palabra, el logos, el que oye el logos y cree al que me envió, tiene vida eterna. ¿Cómo tenemos vida eterna? ¿Qué tenemos que escuchar? ¿Cualquier cosa? No, el logos de Dios, la palabra de Dios. Y cree este logos y a quien transmite, ¿cierto? Y quien es el dueño de este logos, Dios, tiene vida eterna. Muy bien, vamos a la segunda palabra. La palabra es el tercer vocablo, porque ya vimos grafé, vimos logos y ahora vamos a ver rema. Rema es una palabra que tiene que ver con una declaración. Es el asunto, es una palabra. Cuando yo busco una palabra de Dios, no estoy buscando solo logos. Yo digo, Señor, dame una palabra, me refiero a esto, al rema, una palabra que viene del trono de Dios, que nunca es distinta al contenido del logos, es parte del logos. Para los más matemáticos es un subconjunto, ¿verdad? En la escritura, la Sagrada Escritura, ¿verdad? Imaginémonos un conjunto, así como los niños pequeños. Las Sagradas Escrituras es el conjunto. Dentro de las Sagradas Escrituras, lo que nos interesa a nosotros es el logos, el mensaje. Y dentro de ese logos está la rema, que son palabras específicas de este mensaje. Por eso les ponía el ejemplo delante, como la Biblia. La Biblia, ¿verdad?, sería el logos y cada versículo podría ser el rema. Estoy haciendo solo una figura, ¿verdad? El logos es la palabra universal de Dios que está dentro de la escritura, que es el grafé, ¿verdad? Y dentro de este logos hay rema. Muy bien, veámoslo en textos que hablan solo de rema. Después vamos a ver textos combinados. Fíjense. Entonces Pedro se acordó de las palabras rema de Jesús, que le había dicho. ¿Qué le había dicho Jesús a Pedro? Antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Ahí hay un rema de Dios. Dios, a través de Jesús, ¿verdad?, le da un rema, una palabra, una declaración, ¿cierto?, puntual a Pedro. ¿Se fijan? Ahí tenemos parte de la palabra universal, pero también es una palabra circunstancial. Ahí tenemos la palabra circunstancial. Es palabra de Dios, sí. ¿Por qué? Porque venía del trono de Dios, pero era específica y circunstancial, porque era para Pedro bajo las circunstancias que claramente se describen aquí. Jesús le da un rema, no le da logos, porque todo el sermón del monte es parte de ese logos. Todo lo que Jesús decía era logos, pero ahora Jesús le da un rema, una palabra puntual a Pedro. Antes que cante el gallo me negará 3 veces. Esa palabra era para Pedro. No sirve, no es aplicable a nosotros, no es parte de la universalidad de la palabra, ¿verdad? Estamos dando ejemplos.
Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor. Estoy leyendo Lucas 1:38. Hágase conmigo conforme a tu rema. ¿Cierto? El ángel vino a María, desde el trono de Dios trajo un rema para María, que iba a tener un hijo, que iba a concebir, etc. Entonces, hágase conmigo conforme a tu rema. Esta es la palabra que le dio el ángel a María. Era una palabra específica para ella. ¿Era una palabra de Dios? Sí, pero era una palabra específica, circunstancial. No es una palabra para nadie más. Pero sí hay remas que son para nosotros. Ahora vamos a ver. Aquí Jesús lo dice claramente en Mateo 4:4. Dice, y él respondió y dijo, escrito está. Estábamos hablando de la tentación, ¿cierto? Satanás viene a tentar a Jesús. Jesús le responde a Satanás, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Y aquí el vocablo es rema, ¿cierto? ¿De qué vive el hombre? ¿Cierto? El logos le da vida al hombre. El logos es la palabra de Dios. El que cree el logos y lo guarda, ¿cierto? Tendrá vida eterna. Pasará de muerte a vida. Pero aquí está hablando Jesús de la palabra puntual rema. Dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces nosotros vamos a orar y buscamos a Dios, buscamos a Jesús por la palabra, y además de recibir la palabra universal, eterna, que es el Logos, buscamos siempre también una palabra para circunstancias que no están escritas, cosas puntuales, buscamos un rema de Dios, ¿cierto? Ese es un alimento, es una palabra que nos da vida, es una palabra que nos da dirección. Muchas veces viene a través de algún hermano, incluso de un niño, de la misma escritura, de un sueño, ¿verdad? Ahí hay un rema. ¿Por qué? Hay rema y no solo hay logos, porque Dios está entre nosotros, el Espíritu Santo está entre nosotros y nos habla. Nunca nos habla algo distinto al logos, es coherente. La palabra, la declaración del Espíritu Santo es totalmente coherente con el logos, con la palabra de Dios. Nunca el rema va a ser contradictorio a la palabra, pero es muy importante que nosotros sepamos que Dios nos habla. Muchas veces pedimos consejo o palabra y recibimos un rema de Dios, o algunas veces estamos leyendo la escritura en oración y hemos pasado 20 veces por el mismo versículo y de repente como que se enciende este versículo y nos habla a nuestro corazón. Ahí hay un rema de Dios. Hay una palabra puntual que Dios quiere declarártela. Es una declaración. Yo sé que este es un terreno peligroso y no muchos pastores no les gusta hablar de esto, pero yo tengo que decírtelo. Yo no tengo miedo porque alguien que es de Dios va a escuchar a Dios, y alguien que no es va a inventar cualquier cosa, yo lo sé, pero es el riesgo que hay que correr para enseñar la verdad. Esto también es rema. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Y aquí está la rema. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y vida. ¿Se fijan? Jesús enseña logos, que es la palabra universal, pero también declara remas, palabras específicas. Y las palabras específicas que encontramos, ¿cierto?, son espíritu y son vida para nosotros. Esas palabras cobran poder, unción en un momento determinado, no en nuestra fuerza, sino por medio del Espíritu Santo. No nos vamos a alargar mucho, así que ponga atención. Después puede escuchar varias veces esto y también preguntar. Vamos a tener vamos a llenar un formulario, vamos a hacer preguntas como lo hicimos la otra vez, que tienen para afirmar esta verdad, y si Dios permite vamos a hacer un par de cápsulas, o una o dos, no lo sé, para afirmar esto mismo. Avancemos, un rema más.
Y ponga atención con esto. Aquí yo donde pierdo el miedo de hablar de rema. El que es de Dios, los remas de Dios oye. Las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros porque no soy de Dios. Alguien que no le pertenece a Dios, que no le ha sido corrido el velo, ¿verdad? Que no ha visto a Jesús como Señor, ¿verdad? No va a oír las palabras de Dios. Y puede inventar incluso. Pero los que son de Dios, la voz de Dios se escuchan. Por distintas maneras. Ya dije, hermanos, sueños, palabras, canciones, profecías, etc. El rema viene por distintos canales. Nunca es contradictorio a la palabra, al logos de Dios. Este es el texto que viene, es el más usado para explicar cuando hablamos de rema. Dice, hablando de la armadura, ¿verdad? Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cuál es la espada del Espíritu? La palabra de Dios. Y aquí no está hablando del logos. Mi espada no es el logos, ¿cierto? Mi espada es el rema, una palabra específica de Dios. Una palabra que me permite, ¿cierto? Defenderme con esta arma. Es un arma de ataque y defensa, ¿verdad? Esta palabra, esta espada, ¿cierto? La espada del Espíritu es un mismo rema que viene del trono de Dios y está contigo. Esa es la palabra que yo uso como una espada. Capaz que un par de cápsulas hagamos con algunos ejemplos de esto. Pero con eso yo creo que es suficiente para entender. Hemos visto grafé, la escritura, la Biblia, ¿cierto? Logos, que está dentro de estas sagradas escrituras. De las sagradas escrituras tenemos palabra circunstancial y palabra universal. Ambas son útiles para que seamos maduros, pero nosotros nos estamos concentrando en el logos de Dios, que es la palabra universal para todos nosotros. Y este logos, ¿cierto? Ya lo hemos visto, es el mensaje completo. Dentro de este mensaje completo está el rema, y que son palabras y declaraciones específicas que son espíritu y vida, son pan para nosotros. También son una espada del Espíritu. Por eso digo que es muy importante que tú puedas discernir y pedirle a Dios que te permita entender esto, porque mañana frente a las circunstancias adversas tú tienes que estar firme y guardar el logos de Dios, la palabra universal, pero también necesitas descubrir los remas que te van a ir haciendo caminar, avanzar a través de discipuladores, pastores, hermanos, ministerios probados de Dios y la propia palabra y tu propia oración, ayuno, van a ir dando remas que tú, ¿cierto?, vas a ir tomándolas como parte de tu alimento y de tu mover, porque como siervos de Dios debemos ser guiados por el Espíritu, y el Espíritu nos guía con estos remas, ¿verdad? Hay cosas que no están escritas y esas cosas necesitamos saber que son una dirección de Dios. Veamos uno o dos textos combinados para que veamos la diferencia en el uso de estos vocablos en el griego. Aquí miren, la oración de Jesús al final de su ministerio en Juan 17. Dice él: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste. ¿Y qué han hecho? Han guardado tu palabra. Logos, ¿verdad? Nosotros el logo de Dios debemos atesorarlo, debemos buscar en las Sagradas Escrituras este logos de Dios, ¿verdad? Es muy importante que nuestra lectura sea en oración, ¿verdad? Sea buscando a Jesús. Ese es el punto, porque Él es el logos de Dios. Porque las palabras que me diste, y ahí está hablando de rema, las palabras que me diste, ¿de dónde venían estos remas? Del trono de Dios. Jesús dice, porque las palabras rema que me diste, les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste.
Yo les he dado tu logos, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra, logos, tu mensaje es verdad. ¿Verdad? Jesús está diciendo, ellos guardaron tu logos, tu mensaje. Además, las palabras, las declaraciones que tú me diste cuando oraba, yo recibía, se las di también. Y ellos las recibieron y conocieron así verdaderamente que yo venía de parte de ti. ¿Qué les parece? Maravilloso, maravilloso el Señor. Una más, la última, respecto a esta combinación. Dice, al que oye mis palabras, ahí está rema. ¿Cierto? Tenemos que oír el rema de Dios que viene por el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu y Jesús son uno. Al que oye mis remas y no las guarda, yo no le juzgo, dice Jesús, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, mi rema, tiene quien le juzgue. ¿Quién le juzgará? La palabra, el logos que ha hablado. Ella le juzgará el mensaje completo. ¿Se fijan? Si nosotros leemos sin esta distinción, nos podemos confundir. El que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. ¿Quién? La palabra que he hablado. Entonces, no hay una distinción. Pero sabemos ahora que el que oye mis palabras rema, ¿cierto? El que me rechaza y no recibe mi rema, tiene quien le juzgue. ¿Quién le juzgará? El logos, el mensaje, por supuesto. El logos cuando cae en una persona, ¿verdad? Por eso Jesús también dice que seremos juzgados por nuestras palabras, por lo que decimos. Ahí no tiene que ver con ninguno de estos vocables. Jesús dice así, lo que sale de la boca de ustedes, por lo que sale de la boca de ustedes serán juzgados. ¿Por qué está diciendo eso? Porque a quien cae el logos en él, ¿cierto? Sale de él una palabra, ¿verdad? Por eso dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, cuando nosotros recibimos el logo, el mensaje de Dios, nuestra palabra va a ser una. Si no lo tenemos, nuestra palabra va a ser otra. Por eso, por las palabras seremos juzgados, no por lo que yo digo textualmente, sino por lo que está en mi corazón. ¿Qué recibí? ¿Qué logos tengo adentro? Oh, yo soy, qué sé yo, soy animalista. Muy bien, entonces los animales y todo lo verde, el ecologismo, entonces yo seré juzgado por mis palabras, porque esas palabras denotan el logos que yo atesoré. Pero si yo digo que Jesucristo es el Señor, ¿cierto? Y que solo en Él hay salvación, y hablo mis palabras, seré juzgado también por mis palabras, porque hay un logos dentro de mí. Cristo está en mí. Bueno, ya lo dije, que el logos incluye la didaqué, ¿cierto? Este texto lo dice. Cuando terminó Jesús estas palabras, está hablando del logos, ¿verdad? La gente se admiraba de su doctrina. Si se fijan en Mateo 5 y 6 y 7, tenemos declaraciones verdaderas que son querigmales, que apuntan a la fe, ¿cierto? Sí, Señor, te creo. Y también Jesús dijo palabras que tienen que ver con doctrina, con enseñanza. Si alguno aborrece a su hermano, será culpable de juicio. Eso es doctrina. Y no mintáis los unos a los otros. Eso apela a la obediencia, es una orden. Muy bien. El logos, por supuesto, incluye el querigma, ya lo dije. Y ellos saliendo predicaron queruso en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con señales que la seguían. Las señales siguen a la palabra. ¿Cierto? Ahí está, la palabra está hablando del logos. Ellos saliendo predicaron, querigma, ¿cierto?
confirmando, les ayudó el Señor y confirmó este logos con las señales que seguían a la palabra. El logos lo siguen las señales, ¿verdad? Y Dios da testimonio de que su palabra es verdad. Palabra en cuanto a grafé, en cuanto a logos y en cuanto a rema. Ahí tenemos la verdad, porque el verbo, la palabra de Dios es verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad y la vida. Jesús es el logos, es el verbo de Dios. Ahí está la verdad. Su palabra es verdad. Su logos es verdad. Y las declaraciones del Espíritu Santo, que son rema, también son verdad. Toda la escritura, es útil para hacernos madurar y crecer, ¿verdad? Ahí está el logos, que es el mensaje, que es fundamental, que debemos guardarlo, atesorarlo. Está rema, las palabras que vienen del Espíritu, que son declaraciones también que nunca, repito, son contradictorias al logo, sino son, ¿cierto?, inspiradas por Dios y sirven y son útiles como una espada en mis manos. Eso es, mis queridos. Tenemos 36 minutos de transmisión. Creo que es suficiente. Espero que ustedes en oración puedan entender esto, valorar y practicar esto. ¿Cómo se practica? Muy sencillo. Yo voy a las Sagradas Escrituras y veo, ¿cierto? Atesoro el logos de Dios, el mensaje, busco en oración y estoy atento al rema de Dios que me da dirección a través de mis pastores, de discipuladores, personas que quieran colaborar, pero el Espíritu de Dios da testimonio en mi espíritu que es una palabra que yo necesito obedecer. Nunca es contradictoria a las enseñanzas de Jesús. Jesús dijo que todo se resumía en el amor, así que las palabras de Dios tienen que ver con amor, porque Él es amor. Así que quiero animarte, bendecirte. La palabra es poderosa, las palabras de Jesús son espíritu y vida, las palabras de Jesús son nuestro alimento, ¿verdad? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda esta rema de Dios que viene y está ahí vivo, dando testimonio que Dios es verdadero, real y que podemos confiar en Él. Quiero animarte en el nombre de Jesús. Lee la Escritura. Nuestro fundamento es Cristo. Nosotros cuando vamos a la Escritura vamos a buscar a Cristo. El Logos de Dios es Jesús, el Cristo. Así que cuando yo voy a la palabra voy a buscar a Cristo. Ahí está. Yo no busco saber más grafé, no busco la Escritura en sí misma. Lo que estoy buscando es a Jesús. En Él está la vida, en Él está la luz de los hombres. Por eso el Logos de Dios es Jesús y yo quiero más de Él. Y las palabras de Jesús son para mí espíritu y vida. Quiero animarte que puedas vaciarte de todo lo demás y vayas a buscar a Jesús. Muchos me preguntaron, ¿por qué? No sé si muchos, pero algunos me preguntaron, ¿cómo puedo tener más interés en la palabra? Y la respuesta es muy sencilla. ¿Por qué no tienes interés? Porque estás lleno de muchas cosas, como Marta. Afanada y turbada estás con este tiempo, este mundo, ¿cierto?, que te llena de cosas. Para tener hambre, yo debo estar vacío. Debo limpiarme y debo vaciarme para ir a buscar el Logos de Dios, para ir a poner mis ojos en Cristo y en esta intimidad, ¿verdad? Y en este relacionamiento, en esta conversación que llamamos oración, en este buscar las Escrituras, que es buscar a Cristo, vendrá también este rema de Dios sobre nosotros. Nuestra fe no está basada en la oración. Nuestra fe no está basada en la letra, nuestra fe está basada en una persona que es Jesús. Así que debes buscar a Jesús, debes buscar el Logos de Dios, el Verbo que se hizo carne. Juan dice, de Él tomamos todo, gracia y plenitud de gracia. ¿Quieres gracia para vivir? Anda a buscar y toma de esta agua, bebe, aliméntate de Jesús, que es el Logos, la palabra de Dios. Busca con ansias ese rema que te va
permitir desenfundar esa palabra y poder vivir frente a tantos conflictos que tenemos como seres humanos. Siempre la palabra de Dios nos sana. La palabra de Dios, que es Cristo, es nuestra única necesidad. En Cristo somos bendecidos, en Él estamos completos. No separes la Biblia de Cristo. Anda a la Biblia, pero a buscar a Jesús. Ahí está tu vida, la mía, la luz de los hombres es Cristo. Así que un abrazo, un beso y hasta la próxima. Bendiciones para ti, para tu familia. Comparte con quien tú quieres esto, y es importante que difundamos a Cristo, la palabra de Dios.